Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Bajo el nombre de Propuesta de Fortalecimiento Educativo por Honduras FOREDU, 3 entidades de la enseñanza superior del país lanzaron este lunes el programa de acceso inclusivo al sistema educativo, a fin de que el gobierno entrante tenga las bases para crear un nuevo sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad como uno de sus principales objetivos. A la presentación de este plan innovador propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, asistieron los candidatos presidenciales Yanni Rosenthal del Partido Liberal y Nasri Asfura del Partido Nacional, e incluye una asignación de 4.000 millones de lempiras para la Secretaría de Educación en el próximo gobierno. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO muestran que a mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo dejaron de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 150 millones serán estudiantes de América Latina y el Caribe. En ese contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como el empleo y el avance de la pobreza en el país como la región en general. La Asociación para una Sociedad Más Justa, Honduras ASJH, y las entidades del sistema educativo superior buscan revitalizar y fortalecer la enseñanza formal duramente afectada por la pandemia del COVID-19 que desde marzo de 2020 afecta al país, generando deserción masiva en medio de la crisis multifactorial que afecta al país. La idea pretende asegurar aprendizajes pertinentes, relevantes y eficaces para democratizar la enseñanza con más de 1 millón de estudiantes fuera de las aulas y una caída de un 17% en la cifra de los jóvenes matriculados en el sistema educativo público desde el 2018 al día de hoy. FOREDU integra las propuestas 6 organizaciones agrupadas en 3 áreas estratégicas, alineadas con el Plan Estratégico del Sector Educación 2020-2030. Debemos despojarnos de los intereses políticos y conducir al país hacia la transformación del sistema educativo que traiga más equidad, mayor calidad, más cobertura y una buena gestión descentralizada, destacó el rector de UNITEC, Marlon Brevé. Carlos Hernández, director de la ASJ, destacó que lograr a corto plazo el retorno de los educandos a las aulas, el acceso de la tecnología y la conectividad son prioritarios para recuperar niveles de aprendizaje y rendimiento previos a la pandemia del COVID-19. Iniciativa que incluye rehabilitar centenares de centros escolares cuya infraestructura es precaria por falta de inversión en un déficit que se ahondó con el paso de los fenómenos climáticos ETA y IOTA, además de casi 2 años de abandono de las aulas a consecuencia de la pandemia. La COVID-19 implicó establecer la metodología virtual en planes de enseñanza, por lo que la cobertura educativa únicamente permitió que unos 800,000 estudiantes lograran recibir clases virtuales y que un 30% obtuvieran aprendizaje en lectura y matemáticas. Además, hacia en 2019 la cobertura educativa nacional de 7º a 9º grado era de 48.5% y que hoy apenas abarque un 44.7%, siendo el grupo más afectado, mientras la enseñanza preuniversitaria fue de apenas 24 puntos porcentuales según la ASJ. Estudios realizados muestran que la generación educativa de 2020 tendrá un promedio de ingresos económicos del 3% menor por la pérdida de habilidades escolares. La diferencia de aprendizaje entre los alumnos de escuelas públicas en relación a las privadas aumentará en 2 a 3 años. En cuanto al tiempo de aprendizaje, hacia el 2019 el sistema público nacional daba cobertura docente al 24% de educandos comprometidos entre 15 y 17 años de edad, siendo este uno de los déficits que más afecta a la calidad de la enseñanza del país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Es un gusto estar con ustedes. Recuerde, si va a salir en algún momento, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en Tela, Ceiba, el Litoral Atlántico,
93.5 en la zona central del país y 90.3 en Choluteca. Voy a hablar sobre este fortalecimiento educativo, esta propuesta ayer por Honduras. Aquí está conmigo el rector de Unitec, el doctor Marlon Brevé. Me acordé de Carlos Aguilar. Saludos a Carlos Aguilar también, fiel televidente. Marlon, bienvenido. Gracias, licenciado Valladares. Y hoy estamos muy interesados en socializar esta propuesta de fortalecimiento educativo por Honduras. Gracias por estar aquí. El doctor Denis Cáceres, que es el director de educación de ACJ. Denis. Gracias, Raúl, siempre por el espacio. Es un placer presentar esta propuesta de fortalecer el sistema educativo por Honduras y que tanto lo necesita para, digamos, la próxima administración o los próximos 10, 15, 20 años. El doctor Juan Miguel Pérez es especialista en educación y consultor también en la Unitec. ¿Cómo está? Muy buen día, Raúl, muchas gracias. Aquí contento de estar aquí para conversar sobre un tema muy importante para el país. Bueno, iniciemos, Marlon. Esto es una propuesta educativa más de tantas que han hecho y que nunca se cumplen, o es un verdadero plan de recuperación de la enseñanza. Por cierto, da pesar que ya van 2 años que los muchachos no han tenido clases presenciales y alguna gente habla que es un retraso de 10 años. Futuro de esto que ayer se ha presentado y que solo asistieron 2 candidatos, Narri Tito Azura, el candidato del partido del gobierno, del Partido Nacional, y Yanni Benjamín Rosenthal, candidato del Partido Liberal. Marlon. Sí, esta propuesta, como usted ya lo dijo, nace de varios documentos que ya existían, comenzando con el Plan Estratégico del Sector Educación, que fue formulado a finales de 2019, y por varias propuestas que han hecho organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y las universidades. Aquí hoy están con nosotros 2 especialistas en educación, el doctor Juan Miguel Pérez y el doctor Denis Cáceres, que junto a 2 personas más, Ana Yancy Alvarado y Denise Valdés, sistematizaron el análisis de estas 6 propuestas anteriores, sintetizaron en un documento nuevo donde se consolidan las diferentes acciones propuestas y trataron de llevar esto a un nivel específico donde se presupuestó cada acción, se le asignó prioridad alta, baja o media, se le asignaron periodos de ejecución y se presentó en un documento que ayer se lanzó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta propuesta es un plan estratégico que pretende transformar el sistema educativo en los próximos 10 años. Y por eso es clave que el presidente que sea electo en el 28 de noviembre inmediatamente integre una comisión de transición, porque las primeras acciones tienen que ver con la reapertura. No podemos seguir con un sistema educativo cerrado, y usted ya lo dijo, y creo que Denis Cáceres y Juan Miguel tienen cifras escalofriantes de cómo el sistema educativo ha sido afectado en los últimos 2 años que hemos estado en confinamiento producto de la pandemia. Sí, por cierto, Denis, me recordé en este momento. La última vez que vino dijo cosas muy puntuales y muy ciertas. Denis, ¿cómo visualiza esto usted? Y a mí me preocupa porque hoy es 26 de octubre. No sé si Tito Azura o Yanni, qué tanto le pararon bola a eso de ayer, pero sí es importante. Un país sin educación está destinado al fracaso. Dígame, Denis. Algo muy importante, Raúl, es que si Yanni y Tito se hicieron presentes es porque le dieron importancia al evento. O sea, los vimos comprometidos porque primero hicieron una presencia física. No sabemos qué pasa dentro de su cabeza o dentro de sus equipos, pero sí estuvieron presentes y esto hizo que el evento pues, estuviera mejor. Estamos claros que la educación en las semanas anteriores o meses anteriores no ha estado en el debate político. Este evento de ayer puso el tema en el debate político y hoy, o desde ayer, estos 2 candidatos que asistieron, están hablando de transformar el sistema educativo y nosotros les brindamos una herramienta para los próximos años. Algo que decía el doctor Brevé el día de ayer era, no hay que inventar
cuando se llegue a la Secretaría de Educación, hay una herramienta propuesta por las diferentes organizaciones que trabajamos en el tema educativo para poderlo implementar en los siguientes años. De tal manera, Raúl, que aquí le dice qué programas y qué proyectos son urgentes de realizar antes de la transición. Esto está auspiciado principalmente por ACJ, por la UPN, por la Autónoma, por UNITEC, que somos los que hemos estado sistematizando la información, pero recoge la información de muchísimas organizaciones, que esta parte se la voy a dejar al doctor Brevé, porque él es uno de los, digamos, de los actores principales para poder conseguir que la mayor parte de las organizaciones que trabajan en el tema educativo nos dieran las entrevistas y que nosotros pudiéramos platicar con los técnicos de esas organizaciones para poder armar esta propuesta, Raúl, que es una propuesta completa y adaptada a lo que pasó en la pandemia. Voy a finalizar esta primera parte, Raúl. ¿Por qué esta herramienta es tan importante en este momento? Porque todas las herramientas que existían, como el PESE, incluso la propuesta de ANUPRI, todo lo que se había construido antes de la pandemia, en la pandemia cambió totalmente la base de los indicadores. La cobertura se cayó, la calidad se cayó, el presupuesto se cayó. La gobernanza incluso tiene muchos problemas. Entonces, Raúl, esta herramienta está adaptada al tiempo que nos falta todavía transitar de la pandemia, iniciar un nuevo gobierno, un nuevo equipo de trabajo en la Secretaría de Educación con una herramienta post-pandemia. Esto es digamos, lo más importante que aporta esta herramienta, es que actualizó lo que pasó en la pandemia y lo que viene. Por lo tanto, es la herramienta más vigente en el sector educativo. Puedo terminar con esto, Raúl. Muchos niños que se fueron en estos 2 años nunca más van a regresar al sistema educativo. ¿Sí? Las estadísticas internacionales nos muestran que más o menos de los que se fueron, hay un 10% que no va a regresar. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos aproximadamente unos 400,000 niños que no sabemos dónde están. No están en la base de datos. De estos 400,000, entre unos 40,000 o 50,000 alumnos, más que todos los más pequeños, nunca más volverán a pisar un aula en Honduras. Entonces, es necesario que el siguiente año exista un equipo responsable en la Secretaría de Educación de hacer que retornen estos alumnos, irlos a buscar o a sabanear, como le llamamos nosotros, porque la estadística nos dice que muchos de los que se fueron en la pandemia jamás van a regresar a las aulas de clase. Sí, ¿qué piensa Denis? Perdón, Miguel. Juan Miguel. Sí, gracias, Raúl. Como decía previamente, es una propuesta importante para el país que llega en un momento oportuno. Justamente pues estamos a las postrimerías de las elecciones generales que tendremos el 28 de noviembre y en ese sentido plantea una ruta, un planteamiento que se debería de seguir para recuperar la situación educativa del país. La pandemia ha afectado mucho al país, prácticamente son 2 millones de niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema educativo y hay que ver la forma de poderlos recuperar. En ese sentido, la propuesta plantea mecanismos a través de los cuales, mediante proyectos, mediante programas que tienen su presupuesto, se puede buscar la forma de que estratégicamente implementando acciones se puedan recuperar los niños y que puedan volver a las aulas de clase. Para decirle un dato, para el 2022 el presupuesto planteado por la Secretaría de Educación es de aproximadamente 33,000 millones de lempiras. La propuesta plantea que para poder recuperar a todos esos niños, la Secretaría de Educación debe tener por lo menos 37,000 millones de lempiras, una diferencia de 4,000 millones de lempiras. ¿Hacia dónde va ese presupuesto? Hacia incentivos, que es una parte muy importante. Para que los niños regresen a la escuela, deben de haber incentivos. ¿Y de qué incentivos estamos hablando? Becas, alimentación escolar, transferencias a los centros educativos, calzado, uniformes, todos esos elementos que son importantes. ¿Para qué? Para que los niños se motiven nuevamente, para que las familias se motiven nuevamente y que vayan a los centros educativos. En ese sentido, hay diferentes aspectos que la propuesta plantea
y que son importantes que se tomen en cuenta para poder avanzar. Bueno, saludo a un exministro que dice que qué buen programa, que ya era tiempo. Un exministro con conciencia, Marlon Pascua, que dice que bueno que estás tratando el tema educativo. Es el futuro del país, porque si no, ¿cómo vamos a avanzar sin gente estudiada? ¿Cómo? Marlon, pero lo que yo acabo de decir es grave. Un saludo al tocayo, don Marlon Pascua, y qué bueno que hay gente que todavía está preocupada por el deterioro del sistema educativo. Y Raúl, los especialistas en educación se atreven a decir que en estos casi 2 años de pandemia, el nivel de escolaridad en Honduras posiblemente bajó de 8 a 6 años. Y lo irónico es que en el pasado tomaba casi 10 años subir 1 año de nivel de escolaridad, y que en 2 años hayamos bajado de 8 a 6 es complicado, es crítico, y no podemos esperar 10 años más para subir 1 año de escolaridad. Por eso es importante implementar esta propuesta. Esta propuesta le devuelve esperanza a los millones de niños y jóvenes que algunos han recibido una educación interrumpida y otros han desertado, y un grupo ya estaba excluido antes de la pandemia. Se hablan de cifras, como ya decía el doctor Pérez, de casi 2 millones de niños que están excluidos o están recibiendo una educación de muy mala calidad. Y esto va a la par de los altos niveles de pobreza. No podemos negar que en Honduras hay un índice de pobreza, dependiendo de la fuente, entre 50 a 70%. Yo creo que con la pandemia está más cerca del 70%. Esos padres de familia no tienen recursos económicos para conectarse a una plataforma tecnológica. No hay conectividad gratuita en Honduras. Y por eso es importante reabrir el sistema con un proceso gradual, semipresencial, con mucho apoyo de los padres de familia y con un enfoque descentralizado. Hay que transferirle recursos a las alcaldías para que allá ellos resuelvan, y que haya un grupo de la sociedad civil que les apoye, pero que a la vez actúen como veedores, y que haya mecanismos de transparencia para ejecutar esos recursos. Raúl, necesitábamos tener una herramienta en el sistema educativo donde participaran la mayor parte de las organizaciones que están preocupadas, o por lo menos que trabajan o invierten en el sector educativo. Es así como tuvimos que acercarnos a los gremios magisteriales. Platicamos con los gremios magisteriales para poder construir esta propuesta. Platicamos con las universidades privadas. Voy a mencionar estos 2 actores para que los otros compañeros mencionen otros actores que merecen también ser mencionados. Raúl, la información que estábamos recabando de los gremios o de los especialistas internacionales que teníamos, la metíamos en un software para ver cuánto concordaba con lo que nosotros ya habíamos planteado en la revisión de los documentos anteriores. Al revisar el PESE, al revisar la propuesta de ANUPRI de las universidades, al revisar también los planes, el plan trienio, lo del presupuesto y otras propuestas que ya teníamos en AACJ, nos dábamos cuenta que concordábamos arriba del 70%. O sea que los actores que consultábamos, digamos gremios, rectores de universidades, técnicos, algunos internacionales también, actores internacionales, al analizar la información nos dábamos cuenta que estábamos concordando arriba del 70-75%. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no hay mucho que inventar, casi todos estamos de acuerdo qué hay que hacer en cobertura, qué es lo que hay que hacer en calidad, qué es lo que hay que hacer en la gestión presupuestaria, pero no había un liderazgo claro que uniera ese tipo de criterios y que lo plasmara en una herramienta concreta como es esta. Entonces, ahora esta herramienta, la propuesta de Foredu, quiero decir también que es una herramienta viva. Lo que quiere decir esto, Raúl, es que se abrió un portal, un sitio web, donde está colgada esta propuesta, y esta propuesta se va a seguir alimentando
de otros actores que quieran proponer programas y proyectos para transformar el sistema educativo. O sea, este no es un documento muerto, sino que es un documento en transformación, es un documento vivo, y esta es la primera edición. Denis, en los próximos meses esperamos tener, Raúl, otra edición ya con más programas y proyectos. Sin embargo, para ejecutar esta propuesta, Raúl, se necesita voluntad política y presupuesto. Pero el camino está plasmado, Raúl, para transformar el sistema educativo a través de esta herramienta de Foredu. No, pero aquí aterricemos, ¿no? ¿Con quién van a desarrollar eso? ¿Quién les va a conseguir el pisto? ¿Quién va a echar ahí adelante eso? Porque me imagino que el trabajo está bien hecho porque ustedes son gente que conocen. Lo que usted dijo es correcto y es grave. La educación de este país está botada. Eso de que los niños reciben clases por... ¿Cuándo alguien va a tener un celular de estos que tiene Marlon Brevé? Nunca. ¿Cómo? Miren. O el mío, o el de aquel hombre, o el de este otro. Mío está viejo. No, deje de llorar. Nadie. Yo he visto muchachas domésticas. Mire, Evo, no, si el tuyo está bueno también. Gente tratando de ayudarle a sus hijos. Raúl, pero déjeme plantearle. ¿Quién va a desarrollar eso? ¿Cómo? ¿Cuántos pistos se ocupa? ¿Y quiénes son los capaces de enseñar y desarrollar eso? Lo de La Plata específicamente se lo voy a dejar al otro colega y también a Marlon, porque ellos también dominan perfectamente el tema. Raúl, hay una responsabilidad técnica... Otra cosa, los profesores no dan clases. Dicen que no, estamos en pandemia, no sirven las escuelas. ¿Qué país? Raúl, estas universidades que están acá en el documento y ACJ, tenemos una responsabilidad académica, una responsabilidad intelectual por hacer una propuesta congruente y trabajada, que ya días estamos en esto, con diferentes sectores, para que pueda ser una propuesta oportuna para poderla implementar desde ya. Mire, Denis, ahora, Raúl, ¿quién se compromete? Espere. Le voy a explicar porque usted no es político. Y yo sí conozco la política. ¿A quién han convencido los políticos? Porque la propuesta está buena. Y yo miraba ahí a Juan Miguel que me quedaba viendo. No, yo ahí conozco la política. Y con este señor que está aquí a mi derecha, rector de UNITEC, él es un académico, no es político. Pero yo he sido político. ¿A quién van a convencer para sacar adelante eso? Porque lo que acabo de decir de los maestros, con todo respeto, algunos maestros dan clases, pero los dirigentes magisteriales dicen que no, que el otro año, que hay que ver, ahora no solo es la pandemia, sino que arregle. ¿Cómo van a arreglar las escuelas? Tienen que volver a dar clases. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Ya lo dijo el doctor Pérez. El presupuesto para la Secretaría de Educación que solicitó la actual administración es de 33.000 millones. ¿Hace cuántos años fuiste ministro de Educación vos? De 2007 a 2009, hace 12 años. Uy, ok. Ahora ubicame en el tiempo. Okay. En el nuevo en tiempo, ese momento el presupuesto eran 22.000 millones. Ajá. ¿Hoy? Hoy se está pidiendo 33.000. Con base en esta propuesta, se ha detectado que si queremos recuperar a los casi 2 millones de niños, si queremos aplicarles un diagnóstico de su nivel de conocimiento y si queremos implementar un programa de nivelación o remediación para recuperar sus aprendizajes, 33.000 millones no es suficiente. Entonces, el primer compromiso que deben asumir los candidatos presidenciales es ver de dónde van a sacar esos 4.000 millones adicionales. Y está la tasa de seguridad, y está también el impuesto que pagan las empresas de telecomunicaciones y de cable, que lo recoge Finanzas y se lo transfiere a Conatel. Conatel ha estado diciendo desde hace más de un año que van a habilitar a 150.000 hogares para que tengan acceso a Internet de manera gratuita. Entonces, a los candidatos presidenciales se les pide... Me río porque no va a pasar, cara. Ok, eso es un tema en función del financiamiento, de fondear esos 4.000 millones adicionales. El segundo son los docentes. Yo no estoy de acuerdo con las personas que piensan que los docentes no van a regresar.
Ellos ponían como condición que se vacunaran y hoy creo que más del 95% de los docentes del sector público y privado ya están con 2 dosis más 3 semanas. Se comenzó con una campaña ambiciosa de vacunar a niños mayores de 12 años. Estamos avanzando. Pero ahora dicen que tienen que arreglar los centros educativos. Ok, ahí viene un punto que Juan Miguel quizás lo puede profundizar un poco más. Se le deben transferir recursos a las municipalidades. Y son los alcaldes con sus corporaciones municipales, con sus aliados locales de sociedad civil, los que pueden habilitar los centros educativos. Los mismos candidatos presidenciales, yo he escuchado tanto a Natria Fura como a Yanni Rosenthal y a Xiomara Castro, hablan de que no es posible que una aula se repare a través del FIS con un presupuesto de 800,000 cuando un alcalde lo puede hacer por 200,000. Hay que descentralizar recursos. Y eso es clave en esta propuesta. Tal vez el doctor Pérez nos hable un poco más de ese enfoque de descentralización que es importante y es necesario para transformar el sistema educativo. Raúl, hay al menos 3 elementos que son importantes para que la propuesta pueda caminar bien. En primer lugar, la incidencia. Y estamos en el momento oportuno para poder hacer incidencia. En segundo lugar, la voluntad política. Y en tercer lugar, la acción proactiva. Y para que esto también funcione, todos debemos de tener una actitud bastante positiva. Es decir, en la medida que nos hagamos para atrás, nos vamos a complicar. Si nos hacemos para adelante, podemos tener posibilidades. Es cierto que el sistema está complicado, pero hay que ver la forma de avanzar. Y en ese sentido, esta propuesta plantea una ruta para poder avanzar. Con lo que decía el doctor Brevé, el presupuesto de los 4.000 millones de lempiras va orientado a generar incentivos, motivar a las familias, motivar a los niños, generar esos incentivos que permitan motivarlos. En segundo lugar, trabajar la parte de infraestructura escolar. La mayoría de los centros educativos están complicados. Hay que trabajar la infraestructura escolar, hay que mejorar las condiciones, hay que equipar los centros educativos. Y en tercer lugar está el tema de conectividad, que de alguna otra manera hay que entregar dispositivos digitales y brindar conectividad para que los estudiantes que no puedan ir a la escuela se puedan conectar. En ese sentido, ¿qué es lo que hace falta en este periodo que tenemos hasta diciembre, que todavía no se ha aprobado el presupuesto de la República? Incidir. Y va a haber un equipo de trabajo que está conectado con esta propuesta, que va a ir al Congreso Nacional, que va a plantear la propuesta a los diputados para que de alguna otra manera esos 4.000 millones de lempiras que son necesarios se puedan considerar. Y en la medida que vayamos avanzando, porque la propuesta lo plantea de manera gradual, ha habido un tiempo hasta ahora en el cual hemos desatendido la educación. Si miramos los indicadores de los últimos 10 años, hay una desatención del sistema educativo. Pero lo que pretendemos es que esta propuesta, que está planteada a 10 años, se vaya trabajando gradualmente. ¿Y qué dijimos ayer en el evento? Que es un tema muy importante. Hay que despolitizar el tema educativo. Hay que brindarle atención técnica al sistema educativo, de tal manera que existan las posibilidades de que los técnicos se encarguen de definir las prioridades, implementarlas y poder avanzar en ese sentido. Bueno, voy a ir a una pausa. Yo, que hoy periodista, yo no escucho a los candidatos hablar de planes de educación. Ayer lo habló los 2 candidatos que llegaron y también otro candidato presidencial que llegó, que es Marlon Escoto. Ninguno habla de eso. Ayer hablaron porque fueron al evento. Pero cuando los han oído sacar un pinche anuncio. Digan, va pues. Los reto aquí, díganme un anuncio que han sacado, ¿qué van a hacer con la educación los candidatos a la presidencia? Uno. Yo he estado en las reuniones de FONAC donde ya presentaron sus planes de gobierno y estuve cuando presentó Natria Fura, cuando presentó Yanni Rosenthal y ambos abordaron el tema de descentralizar recursos, de apoyar a las alcaldías y de darle prioridad a la educación y a la salud. Bueno, eso lo dije el doctor Brevé y lo respeto. Yo digo que nadie, ninguno de los candidatos, 14, hablan de la educación. Nadie. Pájame. Ojo, y lo que dicen los doctores aquí. Lo primero que ocupa es que el próximo presidente le interese. Porque si no, ese plan va a quedar ahí. Este es un buen plan. Estos 3 señores son personas preparadas, que saben de educación. Pero si el próximo presidente o la próxima presidenta no le interesa, va a quedar aquí, en este plan.
Y para desarrollar el país ocupamos educar a nuestros niños, que ya perdieron 2 años, que significa 10 años de atraso. Esa es la realidad, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos y con esto que han presentado. Qué bueno que hay hondureños buenos que hacen estas cosas, pero que los candidatos les paren bola, hombre. Y que se rodeen de gente que sepa, como ellos, que gente que sepa de educación. Porque si no vamos a seguir más pobres, más muertos, más sicarios, más ladrones, más gente dedicada al narcotráfico. ¿Por qué? Un país sin una educación, ¿a qué dedica la gente? A robar y a delinquir. La publicación de los denominados papeles de Facebook, que ahondan en la forma en la que la compañía antepuso sus ganancias a la seguridad y la desinformación, redoblaron esta semana la presión sobre su consejero delegado Mark Zuckerberg en la misma jornada en la que la red social presentó resultados. Estos documentos, que publica un consorcio de 17 medios que incluye a CNN, New York Times y el Washington Post, están aportando nuevos detalles a las filtraciones de una ex empleada de la compañía, Frances Haugen, que publicó hace unas semanas en The Wall Street Journal. La política de anteponer los resultados económicos a la seguridad en la red, o la falta de control frente a la desinformación o la ausencia de medidas de precaución internas justo antes del asalto al Capitolio en Estados Unidos, son algunas de las cuestiones que se destacan en las nuevas publicaciones sobre la red social. La compañía se defendió de la publicación de los papeles, insistiendo en un comunicado en que la premisa de que todas estas historias son falsas, porque aunque Facebook sea un negocio que trata de lograr beneficios, la idea de lo que hacen a costa de la seguridad o el bienestar de las personas es una malinterpretación. Entre las nuevas revelaciones se destaca que la empresa de la red social apenas dedica recursos a combatir la información falsa fuera de Estados Unidos, y su efectividad es casi nula en países de vías de desarrollo como India, en este momento el país con más usuarios de Facebook del mundo. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Hoy es 26 de octubre del 2021, otro triste año para la educación de este país. No hubo clases. Y los niños más pobres, los niños que sus padres tienen menos recursos, en ignorancia, en el desconocimiento, en no recibir clases. Y los maestros de vacaciones, playa, ¿cierto? No es cierto. No, sí es cierto. No es cierto. No es cierto, Raúl. No, sí es cierto. O sea que ustedes van a venir a defender a los maestros. ¿Qué les pasa? Raúl, los profesores están listos para regresar a clases, Raúl. Los maestros. No, ya pasó la pandemia, ya me vacunaron, pero ahora arréglenme la escuela. ¿Qué es eso? Es un país tan pobre. Raúl, hay algunos maestros, voy a decir, algunos, que sí han trabajado, pero otros, la mayoría, playa. La gran mayoría ha tratado de que los niños... en campaña política. No, la gran mayoría ha tratado de organizar a los padres de familia, especialmente a los más pobres, para que los niños de alguna manera hagan tareas, hagan asignaciones y que los padres los supervisen. Y lo que nos decían varios líderes magisteriales te voy a aterrizar. Ajá. Los héroes. Y una empleada doméstica, ¿cómo va a supervisar? Si es que aquí hablemos de la gente pobre, de los pobres que son la mayoría en Honduras. No, es que vos estás pensando como un INTEC. No, ¿Qué te pasa? Con enfoques comunitarios, donde A mí háblame del pueblo. el 70% de la población es pobre. Y tú fuiste ministro de Educación. Pensemos en el pueblo, no en los estudiantes de UNITEC que tienen una computadora mejor que esta, que viven en buenas casas. No solo los de UNITEC, los de la Chilo, los de todo ese montón de universidades privadas, por cierto, un montón no sirven. Pero hablemos del pueblo, de la muchacha trabajadora que tiene 3 hijos en la escuela y que tiene un celular de esos así baratos, porque no puede comprar otro.
Precisamente, a eso me refiero. Precisamente ese es el sector más vulnerable que se ha excluido, que han desertado. Y por eso es importantísimo reabrir el sistema educativo para que los niños regresen a las aulas donde hayan materiales educativos, donde hayan mecanismos de bioseguridad, donde las aulas estén habilitadas, donde se desinfecten las aulas cada vez que hay un cambio, donde hay agua potable. Y es clave la participación de los alcaldes. Y los docentes, yo sí creo que han hecho una labor titánica para que estos niños que son pobres y que no pueden recibir una educación por medio de una plataforma, por medio de una computadora, sino a través del WhatsApp, continúen sin interrumpir su proceso. Pero es clave recuperarlos, estamos de acuerdo. Los que más han sufrido son los más pobres. Claro. Pero los docentes han tratado, y hablando con líderes magisteriales, nos decían que los docentes reconocen que los héroes son los padres de familia, porque hemos quedado en manos de los padres de familia, y cuando los padres de familia tienen un nivel de escolaridad bajo, tiene razón Raúl, es difícil que acompañe a un niño de 5º grado cuando su educación es de 5º grado. Doctor, con todo respeto, es que el padre de familia es pobre, tiene que ir a buscar trabajar, y la señora es empleada doméstica, o es campesina, no sabe. Ese es el problema, hermano. Si es que la mayoría son pobres. Es que la mayoría son pobres. Tienen que regresar. Por eso es importantísimo reabrir el sistema educativo a partir de enero. Y los equipos de transición tienen que asegurarse que los maestros regresen a las aulas en enero y que los centros educativos estén listos y que todo el mundo esté vacunado. En enero debe volver a clases. Dígame. Una de las propuestas, Raúl, en esta herramienta es la reapertura inmediata del sector educativo. Uno, para recuperar la matrícula que se ha perdido. Esa es una, Raúl. Y que puedan llegar los que siempre han estado excluidos. Pero el otro programa es recuperar los aprendizajes perdidos durante estos años. Según podríamos decir lo que se maneja a nivel internacional y los cálculos que hemos hecho aquí a nivel nacional, habremos perdido más o menos unos 2 años de aprendizaje. Siempre es un poco raro transformar la pérdida del aprendizaje en años, pero es como la medida que se ha encontrado incluso en los estudios internacionales de PISA. Entonces, en este momento nos enfrentamos que al abrir las aulas en enero, lo que estaría pasando en promedio es que el nivel del niño de 5º es un nivel de 3º, y el nivel de 3º podría ser un nivel de 1º, calculado en 2 años de aprendizaje, y en PISA son 2 desviaciones estándar como de 60 puntos. ¿Esto qué quiere decir, Raúl? Que es urgente abrir el sistema educativo en enero, tal como lo plantea el doctor Brevé, y es urgente tener un plan de recuperación de aprendizajes, de tal manera que los estudiantes vayan cursando su año, pero también vayan recuperando los aprendizajes perdidos en los 2 años anteriores. Esto debería de tener una estrategia clara, debería tener recursos y el apoyo de los profesores para poder lograr este plan de recuperación de aprendizaje. ¿Por qué es tan importante el tema de recuperación de aprendizajes? Antes de la pandemia, nosotros en Honduras tenemos un estudio internacional que lo hicimos con la OECD, y es que Honduras ya tenía 2 años de aprendizaje menos que los de Costa Rica, y más o menos 2,5 o 3 años en relación a los de Chile, para un ejemplo, en América Latina. Pero en relación a un alumno, un finlandés o un italiano, nuestros niños tienen hasta 5 o 6 años, quiere decir que casi su etapa de toda la primaria equivale a 0 con un alumno de Finlandia o un alumno italiano. Sin embargo, dentro del estudio, habían estudiantes que tenían... ¿Cómo llama aquel ministro que dijo que la educación debía ser como Finlandia, que Honduras es? Y era Dundo. Raúl, déjeme terminar, Raúl. Tengo una idea estructurada que necesito terminar, Raúl. Mire, Raúl, en ese momento nos dábamos cuenta de que Honduras está en la cola del mundo en calidad educativa. Escúcheme bien, Raúl. Pero en los niveles de aprendizaje que se exige a nivel internacional, que es el nivel 2 planteado por la UNESCO y por la OECD, hay un 5% de los alumnos hondureños que sí lo logra. ¿Qué quiere decir?
ese 5% de los niños hondureños se puede comparar con un alumno de Finlandia o con un alumno de Italia. ¿Qué quiere decir? Que el 5% de los niños en Honduras tienen el mismo nivel de Finlandia y de Italia, pero esos alumnos están principalmente en algunas escuelas privadas y algunos talentos especiales en las escuelas públicas. Con lo de la pandemia, Raúl, si hemos descendido... Repítame eso de Italia y Finlandia. El estudio muestra, Raúl, que usted puede comparar los niños de Honduras... Los hipotes de la americana, los hipotes de la del campo y los hipotes de los riquitos de aquí o de los funcionarios que roban pisto y pueden pagar 20,000 pesos, no todos, obviamente hay personas honorables, la mayoría que hacen un esfuerzo y tienen a sus hijos en buenas escuelas, pero hay hipotes allá en Gracias, inteligentes, pero no hay educación. Sí. Entonces los hipotes podrían ser parte de ese 5%, como los italianos y los finlandeses, sí, pero no hay educación. Entonces aquí hay que pagar 20,000 bolas al mes para que un cipote esté en una buena escuela y que aprenda. Y si el cipote es burro y no quiere estudiar, se está botando el pisto. Esa es la realidad. Lo bueno sería que esto que usted hizo con Marlon, con el doctor Juan Miguel Pérez, venga un candidato a la presidencia, sea Papi, sea Yani o doña Xiomara, y agarren conciencia de que estos 2 años los hipotes de nosotros han quedado en el limbo. Porque yo hablo del 90%, del 95% de los hondureños son pobres. Gente pobre. Lo que usted dice es el 5%. ¿Dónde? Raúl, ese 5% de los estudiantes hondureños logra los mismos estándares que tiene un alumno en Finlandia o un mismo alumno en Italia o un alumno canadiense. Lo que pasa es que nunca miramos hacia Canadá, pero Canadá tiene un mejor sistema educativo que el finlandés, pero ese será otro tema para otro día. Lo que nos muestra el estudio es que la brecha de aprendizaje en Honduras es tan grave que entre un alumno de la escuela pública y de la escuela privada en el top pueden haber 6 años de aprendizaje de diferencia. Eso es tan grave. Por eso es tan urgente abrir el sistema educativo en enero, porque la única forma de que pongamos a los niños a que puedan competir por un espacio universitario o un trabajo adecuado para cierta movilidad social sigue siendo la educación. Por eso es tan importante volver a abrir los centros educativos, reparar los centros educativos, para que les demos las herramientas a los niños más pobres y puedan competir con los niños que están en las escuelas privadas. Porque los de las escuelas privadas se adaptaron al sistema ahorita. Con todo respeto, que vuelvan en enero los profesores a dar clases. ¿Cuál reparar las escuelas? Si no hay pisto, así como daban clases antes en esa escuela, vayan a dar. ¿Y qué tiene que ver que la reparen? ¿Y a cuenta de qué? Los profesores en enero regresen a dar clases como esté la escuela. Raúl, los profesores están listos para regresar, Raúl. Las entrevistas que hicimos es que los profesores sí quieren regresar a sus aulas y los gremios magisteriales dijeron que también van a regresar a las aulas, exigiendo que se repare la infraestructura escolar, pero no dijeron que sí van a regresar a las aulas a dar clases. O sea, eso está claro. Pero también van a exigir que se repare la escuela. Raúl, yo creo que no debemos ir en contra de los profesores. Necesitamos que los profesores regresen en enero y que implementen esta estrategia. Es que yo no estoy en contra de los profesores, pero tienen que ir a devengar la chamba. Tienen que, si este no viene, Raúl, no le pagamos. Pues. Raúl, si el profesor abre el aula, el alumno llega. Y si abrimos el aula, necesitamos poner la alimentación escolar. Si ponemos la alimentación escolar, hacemos el enganche, que es el sistema anzuelo a nivel internacional. Es la mejor política, Raúl, para regresar a clases, Raúl. No se puede. Es importante. El gobierno no tiene pisto para eso, ni ningún presidente lo va a hacer, sino que le diga el exministro que tengo aquí a mi lado. Eso no se puede si nosotros damos matrícula gratis. Raúl, hay que intentar, Raúl, hay que intentarlo, Raúl. No, estoy de acuerdo que hay que intentarlo, pero mire, lo primero es que den clase. Yo no estoy de acuerdo en que usted diga que no hay dinero. Está la tasa de seguridad, está la tasa de los impuestos de empresas de telecomunicaciones y es necesario
que los candidatos presidenciales se comprometan y gestionen esos 4.000 millones adicionales al presupuesto que ya solicitó el Ejecutivo. Vaya, pues le voy a dar la razón. Okay. No lo van a hacer. Y yo creo que si esos 4.000 millones se gestionan y se orientan a los incentivos que el doctor Juan Miguel Pérez hace unos minutos mencionó, vamos a recuperar a los niños, van a regresar a las aulas. Y una vez que están en las aulas, tenemos que hacerles una evaluación, ver su nivel de conocimiento e implementar un plan de remediación, de nivelación a nivel nacional con jornada extendida, trabajando los sábados para elevar ese nivel. El 2022 es el año de la recuperación de la matrícula y recuperación de los aprendizajes. Y se necesitan esos 4.000 millones adicionales. Doctor. Raúl, estamos de acuerdo. La situación del sistema educativo es compleja y ante situaciones complejas lo que hay que hacer es tomar decisiones fuertes que nos permitan reactivar de la mejor manera posible el sistema educativo. Yo voy a disentir un poco con el compañero Denis en el sentido de que no es en enero que deben de regresar los profesores, es ya, y desde ya deben de planificar el trabajo del siguiente año. Que los directores de centro educativo regresen ya y que empiecen a planificar el trabajo del siguiente año. Lo felicito. Y en esa línea, es que usted no anda en campaña. Y en esa línea, lo felicito. En esa línea estamos claros de que los más afectados es la zona rural. Los más afectados son las familias de escasos recursos. Y a esas familias es que queremos apoyar con los incentivos. O sea que no ando tan perdido. Puedo en esa parte coincidir con usted, ¿sí? Y también coincido en que hay que buscar la forma de encontrar esos 4.000 millones de lempiras de diferentes fuentes para poder atender de la mejor manera posible el sistema educativo. Quiero decirle algo. La propuesta plantea un tema muy importante que es el tema de gobernanza. Para recuperarnos del proceso de la pandemia, que nos ha dejado bastante afectados, es necesario que exista una subsecretaría, por lo menos una subsecretaría enfocada en inclusión y reactivación educativa. En este momento la Secretaría de Educación no cuenta con esa subsecretaría. La propuesta plantea que hay que establecer esa subsecretaría y que esa subsecretaría se enfoque exclusivamente en el tema de reactivación. Si lo mantenemos como está hasta este momento la Secretaría de Educación, no va a haber nadie prácticamente que esté enfocada en el tema de reactivación. Y por lo tanto es necesario que exista una dependencia que esté enfocada en ese tema y que atienda de la mejor manera los incentivos. Si no hay motivación, las familias no van a tener enfoque en que los estudiantes regresen a los centros educativos. Y en ese sentido yo reafirmo nuevamente, el tema de incentivos es sumamente importante. Sí, me dicen buenos días el empresario Héctor Turcio, buenos días amigo Raúl. Solo en Costa Rica nos lleva más de 20 años adelante en todo lo que es la estructura educativa y financiera. ¿Cómo es posible que vamos a estar tan cerca de años con países tan civilizados y primer mundo, con lo que indica el caballero? Definitivamente estamos súper mal, súper mal. Ahí están las estadísticas que lo indican. Bien, voy a leer un par de mensajes de Raúl, la gente. ahí hay que aclarar, o sea, del 100% de los alumnos, solo hay un 5% de los alumnos hondureños que se compara a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que el 95% de los niños en Honduras tiene problemas para moverse con ciertas competencias que necesita el mundo ahorita de comunicación o de lógica matemática. Este 5% está concentrado principalmente en las capas más ricas. Sin embargo, el mismo estudio menciona que ser rico en Honduras no es tan importante para estar en ese 5%, porque hay talentos excepcionales que es la famosa resiliencia o los ambientes resilientes, donde muchos alumnos de escasos recursos económicos aparecen en ese 5%. O sea, el sistema educativo funciona para muy pocos, debería funcionar para la mayoría, Raúl. Bueno, yo como leo todo aquí, me dice el exministro Marcio Sierra, para comenzar las clases presenciales en enero hay que tener por lo menos, no estoy de acuerdo con lo que Marcio dice, pero yo le doy lectura y respeto lo que Marcio dice. Para comenzar las clases presenciales en enero hay que tener por lo menos las condiciones mínimas de las escuelas como aulas con techo, agua y servicios sanitarios. Eso es lo lógico. Y ahí los alcaldes pueden ayudar mucho. De acuerdo con Marcio Sierra. Y la mayoría, sí, pero es que pensá en los pueblos. Ahí están los alcaldes. No, por eso, lo acabo de decir. Lo que yo estoy pensando es en los pobres. Porque los hipotes que van a escuelas privadas aquí en Tegucigalpa, los papás empeñan hasta la vida por ponerlos en una escuela para tener un hijo en un colegio, escuela o universidad de un buen nivel.
Pero eso es aquí, en Tegucigalpa y en San Pedro. El resto, bueno, y poquitos, porque aquí la mayoría son pobres. ¿Qué más dice Marcio Los que Sierra? viven en la Canán, los que viven en la Flor del Campo, los que... No, espérese, ya se lo voy a leer, no sé si eso es lo que dice Marcio. Marcio Sierra dice, para comenzar las clases presenciales en enero hay que tener por lo menos las condiciones mínimas de las escuelas como aulas, con techo, agua y servicios sanitarios. La mayoría de las escuelas están destruidas. Mayra Porras. Y una gestión público-privada con un buen fideicomiso que maneje fondos no solo públicos, sino donaciones nacionales e internacionales y hasta fondos de pensiones. No significa que va a ser educación pagada, pero sí semiprivada. Si se atiende solo a las alcaldías, no se logra, señor exministro Marlon Brevé. Además, el enfoque debe ser permanente y por encima de los gobiernos es un objetivo del país. Y pasar los pueblos en los pueblos se debe pasar clases también por televisión, dice la licenciada Mayra Porras. Polito Crivelli me escribe desde Choloma. Buenos días, Raúl, se necesita hacer una buena radiografía del sistema educativo, malla curricular, que existan las condiciones para el niño, cambiar la mentalidad de los maestros, no hacer planes en papeles que por años lo hemos hecho, los centros educativos destruidos. Miren documental Un crimen llamado educación. Gracias, Polo Crivelli. También saludos a Sebastián hasta su residencia. Bueno. Raúl, mire Raúl, es urgente... Espere, Luis Calderón, te felicito. La educación hay que verla con sentido humano, no comercial. Y aquí había otro, lo escucho. Raúl, es urgente abrir el centro educativo principalmente para los niños más pobres. Le voy a decir por qué. Las escuelas más pobres en este país tenían la merienda escolar. Entonces, varios estudios, incluso una tesis de algún colega mío de la Universidad Pedagógica, comprobaba eso, que la mayor parte de los niños más pobres iba a la escuela por el tema de la alimentación escolar. Al abrir la escuela, usted también tiene que reactivar los servicios de la escuela que protegen a los niños más pobres. Por eso es tan urgente abrirla, porque muchos alumnos primero van a alimentarse y luego van a educarse. Aunque tenga problemas esta merienda escolar, nosotros estamos proponiendo que se convierta en una alimentación escolar, o sea, un sentido más completo. Al abrir la escuela y usted reactiva la alimentación escolar, está comprobado a nivel internacional en diferentes estudios del BID y del Banco Mundial que esta es la política de mayor atracción escolar y de permanencia escolar. Entonces, abrimos la escuela, reactivamos la alimentación escolar y empezamos con el tema de recuperación de matrícula y recuperación de aprendizaje. ¿Por qué, Raúl? En la pandemia y cuando se han cerrado los centros educativos, los que más sufren la pérdida de aprendizaje son los niños más pobres. Lo voy a explicar por qué. Diferentes estudios con la UPN, con el proyecto MIDE y la UNCE, mostraban que cuando se cierran los centros educativos, los niños descienden principalmente del aprendizaje en matemática. Nosotros en aquel momento no sabíamos por qué. Ahora, después de varios estudios, nos damos cuenta que la mayor parte del área de matemática se realiza dentro del aula y el español o el lenguaje se sigue desarrollando en la calle, en el fútbol, en la casa. En todos los ambientes el lenguaje se puede seguir potenciando, pero la matemática no. Entonces, al abrir las aulas, usted pone la alimentación escolar, este plan de recuperación de aprendizajes y definitivamente tiene un impacto directo en los niños más pobres porque a ellos les afecta más cuando se cierran los centros educativos, principalmente en el área de matemática, que es la que se mira el descenso inmediato cuando las aulas están cerradas, pero no tanto en español, porque el español o el lenguaje se puede manejar en diferentes ambientes, pero no el área de matemática. Raúl, yo quiero retomar la idea de Mayra Porras y quiero leer textualmente un párrafo de la propuesta. Hubo un debate, no lo he leído todavía, en el grupo que formuló esta propuesta sobre establecer un fideicomiso o una fundación. Al final el grupo recomienda una fundación y dice, también se considera urgente la estructuración de una fundación que aglutine los grupos de actores interesados en la educación, como ser la sociedad civil, la empresa privada, la cooperación internacional, la academia, la iglesia, los medios de comunicación, para mantener
permanente intercambio de información, canalizar y orientar recursos de apoyo al sector, ejecutar programas y proyectos con enfoque en el fortalecimiento institucional. Eso es clave, fortalecer la institucionalidad de la Secretaría de Educación en el nivel central, departamental, municipal, distrital, y asegurar la rendición de cuentas con transparencia. Necesitamos que se organice la sociedad civil, la cooperación, la academia, la empresa privada, las iglesias, y que apoyemos a la Secretaría de Educación en todos los niveles jerárquicos. Sí, voy a hacer una pausa y continúo con mis distinguidos invitados hablando de este tema de educación, el doctor Marlon Brevé, rector de UNITEC, el doctor Juan Miguel Pérez, especialista en educación, consultor de UNITEC, y el doctor Denis Cáceres, director de educación de ASJ. Me habla aquí el doctor Brevé del Producto Interno Bruto, que en el 2030, ¿qué se quiere, Marlon? Quiero referir esa pregunta al doctor Juan Miguel Pérez, pero básicamente lo que esta propuesta plantea es que se aumente los niveles de inversión en educación y que para 2030 se invierta un 10% del Producto Interno Bruto en educación, y que mejor lo elabore el doctor Juan Miguel Pérez. Sí, bueno, la propuesta, como lo decía el doctor Brevé, plantea justamente eso, que el 2030 el 10% del Producto Interno Bruto sea invertido en el sistema educativo. Y ¿qué es el Producto Interno Bruto? Pues básicamente es la producción de los diferentes sectores productivos que tiene el país, ¿sí? La producción nacional de los diferentes sectores productivos que tiene el país. El 10% de ese total, que al 2030 consideramos que puede andar alrededor de 900.000 millones de lempiras, estamos proponiendo en la propuesta que el 10% de esos 900.000 millones de lempiras sean invertidos en educación. Y lo planteamos al 2030, es decir, que gradualmente vamos a ir pasando de 6.5% que estamos invirtiendo en educación en este momento, del Producto Interno Bruto, al 10% al 2030. Poco a poco ir aumentando de tal manera que se vayan abordando las prioridades del sistema educativo. Y una de las prioridades que son importantes, que es importante y que hemos estado abordando en la plática de hoy, es la dignificación de la carrera docente. Ese es un tema muy importante porque la propuesta plantea revisar el currículo de tal manera que se pueda regionalizar y que atienda las condiciones de cada una de las regiones del país. Por otro lado, plantea que se reconozcan derechos hasta donde el presupuesto permita reconocer los derechos. Y adicionalmente plantea trabajar el tema de evaluación para mejorar, no para ser inquisidor, sino que más bien para indicar cuáles son las debilidades que se puedan tener y mejorar en función de esa parte. En ese sentido, el presupuesto justamente está planteado también para poder abordar esa dignificación docente, de tal manera que los que son protagonistas del sistema educativo, que son justamente los docentes, los padres de familia y los estudiantes, se sientan motivados también por la dignificación de la carrera docente. Sí. Me vuelve a escribir, aquí está don Marcio Sierra. Dice el licenciado Sierra, fideicomisos o fundaciones para manejar el sistema educativo es transferir las funciones que constitucionalmente le corresponde a la Secretaría de Educación al sector privado. Es continuar con el debilitamiento del Estado. Se debe fortalecer las capacidades de la Secretaría de Educación, dice Marcio. Sí, nosotros cuando hablamos de una fundación no estamos diciendo que se transfiere el presupuesto de la Secretaría de Educación a la fundación, no. Que la fundación aglutine todas las iniciativas que ya se dan de la cooperación internacional, de las fundaciones, de las iglesias, del sector privado, de la academia, y que haya capacidad de gestión de recursos adicionales que ayuden a fortalecer la institucionalidad, que ayuden a traer recursos para ejecutar proyectos complementarios, pero con mecanismos de transparencia. Un ejemplo, que se apoye más a los alcaldes en la gestión de propuestas de proyectos, en la ejecución de proyectos. Esto es la idea de la fundación, no es quitarle la función a la Secretaría de Educación. Bien, la gente está participando, me dicen aquí. Otra cosa, Raúl, un amigo me estaba diciendo, él sabe que yo hace poco hice una visita a Marcala, a la cooperativa. ¿Qué andaba haciendo ahí, doctor? Visitando la cooperativa. ¿Tienen cafetal ahí? De Marcala S.A. COMSA es un ejemplo.
donde comenzaron 20 fundadores, en 10 años tenían 800 socios y en 20 años tienen 1.600 socios cafetaleros pequeños y medianos. Hoy Comsa, que tiene un enfoque cooperativista y que su principal producto es café orgánico, exporta café orgánico a Europa, a Asia, a Estados Unidos y Canadá. Pero lo que me decía mi amigo es que pongamos de ejemplo la escuela que inicia desde preescolar, que incluye educación básica y está creciendo hacia educación media de Comsa, para los hijos de los socios de la cooperativa, para los hijos de 1.600 familias que hoy con un enfoque público-privado, porque es una escuela privada, pero con un enfoque público porque la matrícula y la mensualidad es muy baja, es casi gratis, logra que estos niños adquieran conocimientos de alto nivel, creo que está, no en ese 5%, pero posiblemente en el 10% superior, y que inclusive les enseñen de manera sólida 2 idiomas, y que los expongan a 2 o 3 idiomas más. Ese es el enfoque, es un enfoque comunitario, donde los padres de familia se unen, apoyados por un sector productivo que genera recursos y que puede seguir invirtiendo en educación y que complementa al sector público. Hola, soy Omar Palacios. Él es exdirector de EFA 2007 al 2009. Un 10% del PIB al 2030 es irreal. Basta un 8% en forma sostenida y dejarlo en la Constitución. Ese mecanismo, el de Costa Rica, UN, forma sostenida quiere decir anualmente. Puede ser más o menos, es un piso, no un techo. Es forma sostenida. Sí, el piso debe ser 6.5%. Es más, la UNESCO recomienda 7%. El piso debe ser 7%. Pero si seguimos haciendo las cosas de la misma manera que lo hemos venido haciendo, no vamos a cambiar. Y para poder cambiar hay que invertir más en educación y llevar ese piso a un techo del 10% del Producto Interno Bruto. Me dicen que en la propuesta presentada ayer por las universidades también hubo aporte de la Asociación de Medios de Comunicación. Aquí está Saúl también. ¿Qué dice Saúl? Quiero reconocer, ya que se mencionó, que esta propuesta de fortalecimiento educativo por Honduras tiene un micrositio, que es foredu, con una H al final, .hn. Y ahí está en la sección de contribuciones todas las organizaciones de la sociedad civil que ya avalan esta propuesta, comenzando con la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, AMC, está la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, la Asociación de Universidades Privadas de Honduras, la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, ANUPRI, algunas ONGs como Visión Mundial, fundaciones como Fundación FHED, Fundación FEREMA, Fundación FICOSA, Fundación Terra, gremios magisteriales ya avalaron Colprosuma y Simprodo, próximamente ojalá que avale el COPEN, el COPRUN, Colpedagogo y el PRIGMA, y también está el apoyo del sector privado a través de COEP. ¿Cuál es el sitio? Pregunta Mayra Porras. Foredu, con una H al final, foreduh.hn. Ahí está toda la información. Los aliados, la propuesta, el presupuesto y este micrositio es con la intención de que la información sea pública. Y como decía el doctor Denis Cáceres, esta propuesta es una propuesta viva que va a cambiar de acuerdo a los insumos, de acuerdo a lo que se actualice. También reconocemos el aporte de personalidades, exministros, exviceministros. Inclusive conversamos con la exministra de Educación de Colombia, Cecilia Vélez, que nos compartió un poco cómo Colombia ha mejorado mucho su cobertura, su calidad y su gestión. Así que invito a que revisen el portal de esta propuesta, foredu, con una H al final, .hn. Aquí me escribe también, buenos días, si la educación pública presencial era ya deficiente, este sistema de clases virtuales en las que no hay ni virtualidad y tampoco clases, es quizás la más grave de todas las consecuencias de la pandemia después de los fallecidos. Totalmente de acuerdo con la persona que escribe. Sí, Raúl. O sea, ya días estamos diciendo esto, justamente lo que plantean en este mensaje. O sea, el sector económico se va a recuperar, el sector futbolero se está recuperando, el sector religioso se recuperó, el sector educativo ni señas todavía de recuperarse. O sea, el principal impacto de toda la pandemia, además de la vida de muchas personas que han perdido la vida, es justamente
que afectó la vida de los niños, la vida de los jóvenes. ¿Por qué, Raúl? Justamente lo que dice ella. O sea, este impacto es tan grande en la vida de los niños y los jóvenes que no se van a poder recuperar nunca, porque afectó directamente la vida. Un ejemplo claro, Raúl. Los exámenes de admisión no pararon, Raúl. Los exámenes de admisión de la Autónoma y de Unitec no pararon. Pero un niño, un joven que tuvo 2 años de pérdida de aprendizaje, 2020 y 2021, entonces lo que ocurrió es que al hacer el examen de admisión no lo pasó. Esto lo que llevó es una consecuencia directa, que egresó de educación media y no pudo pasar el examen de la Autónoma, no pudo pasar el examen de Unitec, no entró a ninguna de las 2 universidades. En este momento este muchacho ya tiene 2 años de haber afectado su trayectoria educativa y quedó fuera de la única posibilidad de salir de la pobreza, que era a través de la educación. Esa es una consecuencia directa, Raúl. La otra consecuencia, tenemos 2 años que hemos graduado aproximadamente unos 150,000 jóvenes, más o menos de 70 a 75,000 son los que egresan de educación media. Unos 150,000 jóvenes, algunos de ellos son de bachilleratos técnicos, los bachilleratos técnicos en mecánica y uno en electricidad. Vamos a poner ese ejemplo. Estos 2 años en mecánica ellos no abrieron un motor y en electricidad tampoco hicieron un circuito, porque el último año es donde ellos hacen las prácticas y donde ellos desarrollan principalmente sus capacidades técnicas. Ahora, los egresamos en 2020 y 2021 y estos muchachos van a ir a solicitar trabajo de mecánicos y no abrieron un motor. Van a solicitar trabajo de electricistas y no hicieron un circuito eléctrico. Entonces tenemos 2 años acumulados que afectó directamente a estos jóvenes y que les dimos un título para poder trabajar y no les sirve para trabajar. Óigame, pero y les dimos un título para... Hombre. Déjeme terminar, Raúl. No, pero es de responsabilidad, hombre. Es como que le digan, usted doctor vaya a operar del corazón. Raúl, también tenemos la consecuencia directa con los niños de más o menos, de 5, 6 años más o menos. Ahí hay una evolución natural de máximo desarrollo de neuronas y máximas conexiones que termina más o menos a los 6 años. Esto está planteado a nivel internacional de que los que tenían que regresar más rápido son los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque los que tenían 6 años antes de la pandemia ahora tienen 8 años y perdieron una oportunidad que se abre, que es biológica, pues nadie cumple años hacia atrás. Entonces, los afectó de tal manera que ellos van a arrastrar un problema en el desarrollo de su potencial para toda la vida. Por eso es tan urgente regresar al sistema educativo, abrir las aulas, recuperar los aprendizajes y recuperarle la vida normal a los niños y los jóvenes de este país, porque hay un impacto directo y este impacto es tan grande que afectó su vida completa, incluso afectó el ingreso que va a tener cuando él sea adulto, más o menos en un 3 o 5% a nivel digamos, de ingreso per cápita personal. Saludos a Fencho, que dice que se han dicho muchas verdades sobre la triste educación aquí en Honduras. Dice Mayra Porras que si por favor le repetís que me lo escriba. Tal vez si producción lo puede poner ahí un cintillo. Es por de fortalecimiento. No, papi, Edu. Míreme, agarra este lapicito, escríbelo ahí y lo ponemos en pantalla. Foredu.hn. Parejo, profesor. Aquí está escrito Foredu en la propuesta, en la primera parte, y solo le añade HN. Si lo puede mostrar ahí. También el doctor Breve se lo va a mostrar ahí. Aquí me escribe Omar Palacios. Aquí el doctor, Foredu y le pone HN. Muéstrelo ahí, aquí Raúl. el doctor Breve ya lo escribió. Ahí lo tiene Raúl. Allá, Evo. Foredu, con una H al final, .hn. Ese es el micrositio. Gracias. Si se puede establecer la alineación escolar, creo que es alimentación, equivale en monto total de presupuesto de un año de CEDU. Con ese monto le daría alimentación escolar una comida caliente al día para los 2.2 millones de estudiantes y alcanza para 4 años. Alimentación. La merienda escolar es parte de los incentivos de esta propuesta. Las escuelas de Honduras han estado listas y ahora hay un 30% sin condiciones básicas.
Hay que comenzar ya. Todo está abierto, menos las escuelas. Además, muchas escuelas rurales ya están abiertas o semiabiertas. Alimentación escolar es más allá de la merienda escolar. Ha sido insuficiente. La educación virtual para menores de 8 años es antipedagógica. En cambio, más relevante que debemos hacer en educación en el 2022 es brindar una comida al día a todos los matriculados en el sistema público. Eso hizo Finlandia hace 50 años y Costa Rica hace 20. Un estómago con hambre no puede aprender y es el caso del 74% de las familias. Bueno, han mencionado varios aspectos en ese mensaje que le enviaron y uno de ellos es reconocer que en algunos departamentos, específicamente en Ocotepeque, el 80% de los centros educativos no han cerrado. ¿Cómo lo han hecho? Porque el trinomio estudiantes, padres de familia y docentes, incluyendo los directores de los centros educativos, se comunica, se reúne, dialoga y llegan a consensos. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Hay otras escuelas, ya lo mencionamos en la vez anterior que estuvimos en este programa. La escuela Mercedes Calderón en Santa Cruz de Yojoa, que la dirige de una manera muy transparente y muy eficaz el padre Víctor Cortés Calderón. Tuvimos la oportunidad de visitarlo la semana pasada cuando él estaba celebrando 250 días de clase y ahí nos impactó que los padres de familia están muy unidos con los docentes y los niños ahí están desde preescolar hasta 9º grado. Sí se puede, ya hay experiencias de pilotaje de centros educativos que han estado impartiendo clases de manera semipresencial, las universidades lo han hecho y es tiempo de que en lo que queda de este año se prepare todo y que en enero se reabra todo el sistema educativo, educación prebásica, educación básica, educación media y educación superior. Doctor Juan Miguel. Sí, yo quisiera rescatar que la posibilidad de recuperarnos de la situación de la pandemia está en el compromiso que tengan todos los actores internos y externos del sistema educativo. Si no hay compromiso, probablemente van a haber más dificultades. Y en ese sentido voy a rescatar lo que mencionaba el señor Omar Palacios, que es difícil llegar a un 10% del Producto Interno Bruto. Yo creo que es factible en la medida que todos los actores, desde los diputados, el nuevo presidente o presidenta que tengamos, tome la educación como corresponde, dándole la prioridad que corresponde para que nuestros niños, niñas y jóvenes se puedan educar de la mejor manera posible. En ese sentido, yo diría que no debemos de quedarnos con un 8%. Estamos con 6.5% en este momento y debemos de plantearnos la idea de llegar al 10%. ¿Y por qué no más? La educación en este momento es importante y hay que priorizarla como tal. Una pregunta que siempre me la hago. Generalmente mandamos a cubrir cuando en las universidades públicas y privadas se gradúan los alumnos. Yo soy perito mercantil y contador público. ¿Vos qué sos? Ingeniero civil. No, hombre, en el colegio. Bachiller en ciencias y letras. ¿Y usted? Perito mercantil. ¿Y usted? Yo soy docente. Bueno, era lo que había en el tiempo de nosotros. Pero aquí, abogados debajo de las piedras, periodistas hasta debajo de las piedras, ingenieros llena el estadio. Arquitectos, ¿cuáles son las carreras que deben estudiar los muchachos? Porque yo, cuando mando a cubrir las graduaciones, pienso, ¿y estos hipotes dónde van a trabajar? Ustedes que son talentos de la educación, ¿qué piensan? Porque yo, que no sé nada de eso, pero sí pienso, ¿y esta gente dónde va a trabajar? 1.100 gradúa la Universidad Nacional Autónoma. Y yo pienso, Raúl. ¿y dónde van a trabajar? Y las mismas carreras. Sí, Raúl, estamos de acuerdo, Raúl. O sea, esta pregunta que usted ha hecho es una pregunta que todos los países que han transformado el sistema educativo se han hecho. Y una de las rutas de las soluciones, primero es una transformación curricular y un acuerdo con la empresa privada, que es la que genera empleos. Entonces, esta propuesta tiene diseñado algunos programas y proyectos específicos de esa manera. O sea, no hay manera de que los equipos de campaña política de los candidatos ahorita se pierdan.
hay un programa de transformación curricular. Ese programa de transformación curricular tiene una ficha, tiene presupuesto, no hay forma de perderse. Entonces, Raúl, un camino para mejorar la empleabilidad es vincular de manera directa el currículum con la oferta de empleos que tiene la empresa privada. Pero para eso hay que sentarse con la empresa privada para hacer una transformación curricular. ¿Qué quiere decir esto? Adecuarnos a lo que están proponiendo de empleo. Sin embargo, Raúl, hay un movimiento internacional de transformación curricular para que los estudiantes de cualquier país puedan tener las competencias y las habilidades para moverse en un mundo común. Estas son los famosos frameworks de Pearson, que son los que evalúa PISA, y que muchos países, como por ejemplo Perú, Chile, en su transformación curricular, consideran que estas competencias internacionales que se evalúan estén dentro de su currículum. Por lo tanto, una forma de conectar a Honduras con el mundo es a través de esa transformación curricular para que los estudiantes de Honduras estén estudiando algunas mismas competencias de los finlandeses, de los canadienses. Estos frameworks, que son competencias comunes, lo que, digamos, le da al país, el plus que le da, es que los alumnos que egresan de educación media tengan algunas competencias comunes con los alumnos internacionales en el área de lenguaje, en el área de matemática y en el área de las ciencias. Por lo tanto, hay que revisar el currículum nacional, hay que adecuarlo considerando algunas competencias internacionales, pero sobre todo haciendo una revisión con la empresa privada de cómo se vinculan los bachilleratos con la oferta de empleabilidad del país, porque no tiene sentido que el sistema educativo esté formando en una dirección y los empleos vayan en otra dirección. En algún punto tienen que juntarse, y eso solo pasa por una revisión y transformación curricular entre los expertos en currículum y la gente de la empresa privada. Sí, vamos a la parte final. Conclusiones, doctor Juan Miguel Pérez, piensa que, bueno, me prometió que me lo iba a dar, pero ya me lo quitó otra vez. Quiero decir que Raúl hoy nos ha atacado como nunca, ya hemos venido varias veces a este programa, pero Raúl hoy nos ha atacado bastante. Pero el papel, ¿en qué lo ataqué? El papel que ha hecho Raúl hoy es un papel de ponernos a nosotros los técnicos también en jaque, de proponer y de disentir sobre el tema educativo. Bueno, pues, no hay manera de salir adelante si no hacemos este tipo de conversación, y que Raúl también nos rete. Voy a rematar mi ataque diciéndole a Tito Azfura, a doña Xiomara y a Yani, que son los que tienen posibilidades de ganar, que les ayuden estos hombres, hombre, porque si no, esto va a quedar aquí, en este plan. Y yo estoy consciente que ellos han venido aquí y que esta es una gran idea para el desarrollo de la educación del país. Pero ellos necesitan apoyo. Aquí ellos no andan pidiendo chamba, y además son gente decente que no anda buscando robar pisto. Estos tres personajes que están aquí, doctores todos en educación, son gente decente que están buscando la prosperidad. Y yo lo que hablé hoy aquí es porque yo conozco al pueblo, y conozco el país, y conozco la pobreza, y conozco cómo es difícil para la gente poner a sus hijos a estudiar. Y un país educado es un país desarrollado. ¿Quién no quiere que su hijo sea mejor que uno y que tenga más educación? Yo, de verdad, doctor Denis, yo lo que he tratado es de plantear ante ustedes el contexto del país y sacar la inteligencia de ustedes para que me respondieran a las cosas que de repente nunca nadie lo plantea. Yo los felicito, pero repito, que los candidatos a la presidencia hablen de esto. Porque trabajar, eso no dice nada. ¿Ah? Hay otros que ni propuesta tienen, que ni dicen nada, solo van ahí a la Cámara de Comercio, van donde los empresarios, pero el pueblo no.
Ya ni ha hablado de algunas propuestas, pero ahora está hablando también de regalar pisto. ¿Ah? Entonces, pero esto de la educación, y después de estos 2 años, que es un desastre para un país como el nuestro, que estos hipotes nuestros no han recibido clases, también voy a ser claro, no es culpa de los profesores de la pandemia, pero sí creo que en enero deberían, como estén las escuelas, de volver a clases para que el atraso no siga. Yo les agradezco, voy a iniciar la parte final con el doctor Juan Miguel Pérez. Doctor, gracias por haber estado esta mañana. Muchas gracias, Raúl. Quisiera decir que contamos con una propuesta aterrizada, una propuesta que tiene el apoyo de diferentes actores que han participado en el proceso de construcción, y eso es importante para poder avanzar de la mejor manera posible. En ese sentido, yo plantearía que en esta etapa que estamos, que es una etapa oportuna para plantear estas propuestas, los candidatos reconozcan el valor de la propuesta, la apoyen y le den el sentido necesario para que pueda avanzar en la parte presupuestaria, para que tengamos posibilidad de implementarla. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Miguel Pérez, por haber venido. Doctor Denis Cáceres, también es interesante el programa. La gente muy interesante, reaccionó. Raúl, muy interesante, muy agradecido, también porque nos ha hecho reaccionar como profesionales y también nos ha quitado alguna venda de ilusos. Vamos a seguir con la semilla, vamos a seguir sembrando la semilla, Raúl, pero definitivamente todo lo que usted ha planteado es una realidad del sistema educativo que los técnicos tenemos que considerar, y creo que esa beligerancia que usted ha tenido hoy en el programa ha hecho que nosotros los técnicos nos esforcemos por darle una mejor respuesta al sistema educativo. ¿Cómo se llama la universidad que estabas? La propuesta, Raúl, está lista para que los equipos políticos la tomen en cuenta. Está de manera sencilla, con programas y proyectos que tienen recursos, tienen objetivos y ya están planteados. Lo que se necesita es voluntad política para, digamos, implementar esta propuesta. Desde ACJ nosotros agradecemos el espacio, Raúl. Me ha parecido un programa muy interesante, muy retador sus cuestionamientos, y eso nos ayuda también a nosotros crecer los que nos dedicamos a este tema, digamos, de manera profesional. No, yo estoy consciente de lo que están haciendo es por el bien del país, por el bien de la educación, pero que este plan, el próximo presidente de Honduras los llame y traten de sacar adelante la educación, porque es la forma de que vamos a avanzar. A nuestros hijos, nuestros nietos. Aquí hay la gente demasiado pobre en Honduras. Somos el segundo país más pobre de Latinoamérica. Y sin educación no hay prosperidad. Yo por eso les preguntaba a ellos, yo cuando veo que se gradúan 1.200 universitarios, ¿dónde van a trabajar? Pienso. Hay cualquier cantidad de periodistas ahora, de abogados, de ingenieros, doctores, no tienen chamba. Es la realidad, y como decía aquí el doctor, pues la empresa privada también creo que tiene que sentarse y ver hacia dónde debe caminar la educación y los títulos que los muchachos y muchachas que son el futuro de la patria puedan tener. Voy a despedir con mi amigo, conocí a Marlon allá a finales, creo, del 2005. Él era vicerrector de la ERS, una universidad en Costa Rica. Fui con Mel a una graduación y ahí me lo presentó Mel. Y entonces nosotros lo trajimos, somos culpables de que, bueno, repatriamos ese talento de Marlon y lo trajimos aquí, lo íbamos a poner de director de la DEI. Me acuerdo que ese era el puesto que me hablaba el presidente Zelaya que pusiéramos a Marlon, pero al final fue ministro de Educación, muy buen ministro, se hizo una lucha fuerte, los gremios magisteriales en aquel entonces eran muy fuertes, pero Marlon hizo un buen trabajo y sus conocimientos sin duda han ayudado al país, y ahora lo hace en la Universidad UNITEC, una de las mejores del país. Marlon, gracias, y tu mensaje final. Gracias por sus palabras, Raúl. Fortalecimiento educativo por Honduras es la ruta que el próximo ministro de Educación, ojalá rodeado de un equipo de hondureños capaces, tecnócratas, comprometidos con la educación, puedan implementar con el apoyo del presidente, con voluntad política, con recursos, para
En primer lugar, recuperar ese casi 2 millones de estudiantes que están fuera del sistema para liberarlos y para devolverles la esperanza. Recuerden que hay que devolverle la esperanza a los 3 millones de niños y jóvenes que están en edades escolares entre 3 a 17, 18 años. Así que apelo a que ejecutemos este plan estratégico en los próximos 10 años y transformemos el sistema educativo de Honduras. Gracias al doctor Juan Miguel Pérez por haber estado con nosotros, el doctor Denis Cáceres, que... No, bueno, el debate, hombre. No, hombre, muy bueno, Raúl. Invítame a la próxima para que se ponga bueno el programa. Y mi gran amigo Marlon Brevé, saludos a Carlos Aguilar allá que nos está viendo. También a Fencho, que me dijo Fencho que qué buen programa. Gracias. Voy ahora a un resumen informativo de las noticias. Hay una noticia política de último momento que ha generado polémica toda esta mañana. Les dije la verdad. Atención a esta información de última hora en el campo político. Última hora. Última hora. Oigan bien, Salvador Narrala, el partido de Salvador Narrala, no va a poder inscribir. Bueno, unas cosas que yo no entiendo, y Narrala ahora es designado libre, pero el partido Salvador de Honduras no va a poder inscribir diputados ni en Cortés ni en el departamento de Choluteca. Narrala, que ha sido fuerte en el departamento de Cortés, el partido Salvador de Honduras, no va a poder inscribir sus candidatos a diputados. Y eso, señores, los debilita sin duda al partido Salvador de Honduras, ni en Choluteca también, ni en Choluteca. Kelly, ¿qué vamos a hacer? Va a poner a Narrala y escuchemos qué habla Salvador y qué está hablando con Barquero. Gracias. Ante el Consejo Nacional Electoral. No sé, Salvador, si tú quieres decir algo. No, fundamentalmente es algo mediático, porque claro, los medios no tienen por qué estar tan enterados como estamos nosotros del fondo del asunto, y nosotros tampoco estamos tan enterados de la parte legal, pero sí, como lo ha explicado Pedro, se volvió algo mediático, porque si a la 1 de la mañana emiten ellos un acuerdo que podrían perfectamente haberlo entregado ayer en la tarde o en realidad en tiempo y forma cuando tenían que haberlo entregado, esto es totalmente extemporáneo, pero al entregarlo en la madrugada y tratándose del partido Salvador de Honduras, que es el partido que les molesta a los partidos tradicionales, nacional y liberal, que están tratando de impedir la participación de personas honestas, pues obviamente los medios de comunicación han hecho un gran revuelo, pero ya está todo arreglado. Ya está conectada la abogada Espinosa. Buenos días, abogada Maribel Espinosa. Queremos que usted aclare la parte legal que nosotros obviamente desconocemos. Hay muchísima gente conectada en este momento a la página, así que por favor expliquémosle a la gente para que haya tranquilidad sobre lo que los medios de comunicación están diciendo esta mañana sobre los diputados del departamento de Cortés y del departamento de Choluteca del partido Salvador de Honduras. Buenos días. Buenos días, abogada. Tienen mute el micrófono, hay que quitarle el mute. Solo para adelantarle, ya le explicamos a todas las personas, tenemos muchas personas conectadas por Zoom y muchísimas personas conectadas por Facebook. Solo les aclaramos que en ningún lugar de la resolución del Tribunal de Justicia Electoral se pone en riesgo las planillas de Cortés y Choluteca. Es únicamente que nos están pidiendo que hagamos una integración, la cual ya sucedió, pero que probablemente el Tribunal de Justicia Electoral no está enterado y que por lo tanto nuestras planillas no están en riesgo. Pero si quiere usted nos explica mejor, que usted es la abogada y la experta en este tema. Gracias, abogada. Muy buenos días, ingeniero Narrala, ingeniero Barquero, ciudadanos que nos están viendo en este momento. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral, en 2 de agosto del año 2021, emitió una resolución en la cual aprobó la inscripción de las planillas de 16 departamentos por el partido Salvador de Honduras y ordenó en un numeral 4 y 5 la integración de las planillas en el departamento de Choluteca y en el departamento de Cortés.
Pero además de eso, de dictar esa resolución, la cual fue objeto de un recurso de amparo por el abogado Tomé, emitió otra resolución el tribunal, y quiero reconocer muy especialmente la labor de la consejera Ana Paola Holt y de la consejera Rixi Mucay. Mujeres que han hecho un cambio en Honduras, y esperamos que otra mujer haga el cambio que Honduras necesita. Y en esa otra resolución ellos dicen lo siguiente: que sin perjuicio del recurso de apelación, el Consejo Nacional Electoral no puede parar el proceso de inscripción, y que por tal razón ordenó dejar una copia del expediente completo en el Consejo Nacional Electoral, ante quien se presentó por parte de los abogados del Partido Salvador de Honduras un acuerdo de integración que se suscribió tanto en el departamento de Cortés, tanto en el departamento de Choluteca. Y al haberle presentado al Consejo Nacional Electoral ese acuerdo de integración, en hechos que son de lato conocimiento porque todos los ciudadanos. Bien, están confundidos, no saben ni Barquero, ni Narrala, ni la exliberal Maribel Espinosa, que dijo que se fue al Partido Salvador de Honduras, pero que ella sigue siendo liberal. ¿Cómo es eso? No, Maribel Espinosa ahora es del Partido Salvador de Honduras. Pues no sé cómo la van a arreglar, pero yo escuché esta mañana a la abogada, a una de las abogadas del Tribunal de Justicia Electoral, diciendo que no iban a poder inscribir a la planilla. Vamos a ver si logran arreglar, inscribir la planilla de Cortés y Choluteca, porque quedarían en el aire. Y eso sería un golpe mortal para el Partido Salvador de Honduras, que tampoco, el Partido Salvador de Honduras no tiene candidato a la presidencia, porque Narrala se fue con doña Xiomara. Complejo, complicado, enredado, como está el Partido Salvador de Honduras. También tengo a Rafael Virgilio Padilla, que es el candidato número 8 aquí en Francisco Morazán. Cartón y oído, Padilla, cuidado, borran también a todos los diputados de Francisco Morazán. Comentario, abogado Rafael Padilla, sobre esto que ha trascendido de la determinación del Consejo de Justicia Electoral de no inscribir ni Choluteca, los diputados de Choluteca, ni los del diputado del departamento de Cortés del Partido Salvador de Honduras, al que usted pertenece y que va en la casilla, en la 8, si me repetís el número, Padilla, para que la gente sepa. Rafael Virgilio. Bueno, el número es 146, que valga la aclaración. Yo creo que lo primero es mantener la calma. Creo que hay que empoderarse de la resolución, y hay recursos aún, ¿no? Recursos que se pueden resolver en horas. Pero lo más importante es incorporar al expediente del Tribunal de Justicia Electoral los arreglos que hubieron en ese momento con los disidentes del departamento de Cortés y el departamento de Choluteca. No hay duda, Raúl, de que esto tiene también un componente político. Así que le pedimos respetuosamente a la cúpula del Partido Libre, a la cúpula del Partido Liberal, que se esfuercen en hacer verdadera democracia y permitir la incorporación y la participación en condiciones de igualdad, en condiciones de garantías de nuestros compañeros de los departamentos de Cortés y Choluteca. Padilla, y usted, bueno, ¿y quién es el candidato del Partido Salvador de Honduras, Padilla? Fíjate que no sé aún, no han notificado. Creo que es una información que está al interno del Consejo Nacional Electoral, pero nuestro candidato presidencial es la señora Xiomara Castro de Zelaya, de acuerdo al arreglo político que hubo entre el Partido Libre y el narralismo para hacer una fuerza común contra el Partido Nacional y poder llevarnos la victoria en la elección de noviembre de este año 2021. Quiero también destacar de que le pedimos a nuestros compañeros de Cortés y Choluteca
que se apersonen inmediatamente Tegucigalpa para que se empoderen del problema que está sucediendo. Yo creo que es tiempo de que terminen las agresiones, de que terminen las zancadillas. Todo esto es una trama montada por el Partido Nacional para evitar la participación de Fátima Mena, para evitar la participación de Luis Redondo, de David Reyes, de muchísimos otros compañeros que tenemos, de Ernesto Pumpo, de Osman Chávez y los demás compañeros que conforman la planilla de los departamentos de Cortés y Tegucigalpa. Lamentable lo que está sucediendo, pero vamos a luchar hasta el final, vamos a insistir que debemos de participar en condiciones de igualdad, y es lo correcto y lo que debe hacer el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, gracias, Padilla, pero así es la política, pónganse vivos. Ahora el candidato presidencial de la Democracia Cristiana estaría analizando su renuncia a su candidatura. ¿Qué tal? Kimberly. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista, y para abordar el tema me acompaña dirigente del Partido Demócrata Cristiano y también candidato a alcalde aquí por el Distrito Central, Godofredo Fajardo. El candidato presidencial estaría tirando la toalla, cuéntenos por qué. Sí, él en algún momento dado se ha sentido un poco preocupado por la falta de apoyo económico, financiero, logístico, que es necesario, nadie duda, para desarrollar una candidatura presidencial. Pero a él se le ha hecho ver de que ya estamos en el mes de las elecciones generales, que se están imprimiendo las boletas presidenciales, electorales, y que él pues ya más o menos sabía qué tipo de apoyo se puede conseguir en un partido emergente como la Democracia Cristiana. Para él nunca fue nuevo que no iba a tener todo el apoyo económico que él necesita y precisa. Así que creo que él estas últimas horas ha venido analizando, pensando, reflexionando, y creo que al final él va a continuar en la candidatura presidencial, porque a pesar de que estas quejas vienen las últimas semanas, él todavía nunca oficializó su renuncia en tiempo y forma como para darle un espacio de tiempo a la Democracia Cristiana de que pudiera conseguir otro candidato presidencial, que sí los han habido. Recordemos que Carlos Portillo sale de una terna y de una participación amplia de varios aspirantes presidenciales, hombres y mujeres, y en él recayó ese alto honor, porque siempre ser candidato presidencial es un alto honor en un país. Y yo pienso que al final del día él va a continuar como candidato presidencial hasta el proceso general. Muchísimas gracias a Godofredo Fajardo. Con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal. Buenos días. Bueno, aquí Evo tiene razón. Carlos Portillo se llama, ¿no? Sí, así le escuché a Godofredo. No estoy de acuerdo con Godofredo que el Partido de Democracia Cristiana es emergente. Tiene años de estar en campañas y nunca sacan nada. Y ahora Carlos Portillo les quiere renunciar a días de las elecciones del candidato presidencial. Así están las cosas en la democracia. Ya les conté cómo está en El Salvador de Honduras. Ahora me voy a ir con Víctor Valladares. Los del Fondo Monetario andan aquí contándole las costillas al gobierno y van a hablar con los empresarios. Víctor. Así es, buenos días, licenciado, televidentes de la entrevista. Para este día se ha programado la reunión entre los personeros del Fondo Monetario Internacional y la empresa privada del país. Vamos a escuchar lo manifestado por Armando Urtecho, él es director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada. Va a haber una plática con ellos para ver cómo ven el país, cómo queda con este gobierno y cuáles son los planteamientos que tienen para poderlo plantear en esta última revisión. Y luego, pues, comunicárselo a la población y al sector privado en general los planteamientos que ellos nos hagan. A nosotros nos preocupa todo, el presupuesto, los ingresos, los egresos. Entonces yo creo que eso lo vamos a poder hablar abiertamente con los miembros del Fondo Monetario. Bueno, nosotros vamos a escuchar cuáles son las propuestas que ellos van a tener para al finalizar este gobierno y las perspectivas que ellos tienen para el nuevo gobierno. Entonces nosotros vamos a escuchar cómo se encuentra desde la visión del Fondo Monetario, se encuentran las finanzas del Estado y la perspectiva que ellos tienen.
La reunión está prevista para eso de las 4 de la tarde, será de forma virtual en parte, lo han dicho, también será privada, no se ha dicho si va a haber acceso a los medios de comunicación, sin embargo, las expectativas están puestas que van a exponer los empresarios respecto a esta reunión con el Fondo Monetario Internacional. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Buenos días, Víctor. Gracias. La operación Omega 10 ha puesto en funcionamiento esta mañana. Las autoridades del Ministerio Público, la periodista Gisela Calix da cobertura. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista le informo que bajo la operación Omega 10 que realiza el Ministerio Público, distintas unidades policiales han ejecutado saturaciones y allanamientos en distintas colonias de la capital, entre ellas el Pedregal, justamente donde nos encontramos, también en la colonia La Laguna. Han participado en estas acciones policiales miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, elementos de la Policía Militar, así como miembros de la Policía Nacional. También el Ministerio Público ha realizado inspecciones en distintas alcaldías a nivel nacional. Estos operativos son en busca de personas que han tenido participación en actos ilegales para posteriormente ponerlos ante los tribunales de justicia. Le vamos a brindar más detalles acerca de lo que arrojen estas operaciones del Ministerio Público Omega 10 a nivel nacional en las próximas emisiones de 11 Noticias. De momento, con este informe, yo vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Buenos días, gracias Gisela. Antes de irnos les informo que lamentablemente continúa la violencia en el país. En la Ceiba Atlántida matan a 2 hombres en la colonia Sinaí, en el sector de Bonitillo. Los cuerpos fueron encontrados en la calle que conduce al río Bonito. Las víctimas presentaban varios impactos de arma de fuego. Sigue la violencia, 2 muertos esta mañana en la ciudad puerto de la Ceiba. Al mediodía tendremos más detalles. Miren ahí tirado uno de los asesinados. Lamentable que la violencia continúe en Honduras. Los invito a seguir con nosotros aquí en Canal 11. Tenemos una variada y muy buena programación para que usted se entretenga. A las 12 vuelven las noticias. Que estén bien.